Buenos días. Agradezco la invitación a la Fundación Chile para estar aquí y también me alegra mucho poder compartir con ustedes, con todo el público chileno, todos los profesores de Chile, con los que he estado en alguna otra ocasión y también con los que a través de los medios electrónicos he mantenido algunas relaciones. También me alegra que algunas de las cosas que yo haya podido trabajar se hayan leído, etcétera, y espero y deseo que primero con la conferencia y luego con el debate pues pueda contribuir para esclarecer algunas ideas y dar también algunas líneas de trabajo. Voy a comenzar entonces con este tema que me habían asignado y que yo había propuesto también de, a nivel general, qué tipo de política, de acuerdo con lo que hemos aprendido, en lo que funciona y no funciona en educación, se deben desarrollar para un mejoramiento de las escuelas y de los centros, y por qué hoy se confía en que un lugar clave en esa mejora lo tiene que desempeñar la escuela, el establecimiento educativo y dentro de él el liderazgo educativo, debidamente situado, como digo, que no es solo el liderazgo educativo el director que tenga más autoridad o poder, al revés, que tenga capacidad él, pero para que la escuela como conjunto funcione bien. Bien, vamos a ir entrando en este tema y yo planteaba en primer lugar cuál es el objetivo prioritario a nivel general, me refiero a nivel general, por dónde se mueven hoy las políticas educativas, cuál es el objetivo prioritario, digo, del mejoramiento. Y podríamos afirmar que ese objetivo debe ser asegurar a todo el alumnado una buena educación y a todo, ese es el tema. Pues algunos ya la tienen, evidente, pero el problema es esos grupos vulnerables, con riesgo de marginación, etcétera, que las sociedades modernas, aun cuando más desarrolladas están generando en su propio seno, ¿no? Y desde una perspectiva inclusiva y equitativa. El mes pasado estuvo en un seminario de Santillana el profesor argentino Juan Carlos Tedesco y él hablaba de que las políticas, y yo lo comparto, de que las políticas de mejora actuales, en fin, las políticas y las reformas educativas les ha faltado un cierto sentido, ¿no? Han tenido un déficit de significado y de sentido. Se hacían cosas, pero no llegaban a calar suficientemente porque no se veía el para qué, ¿no? Y se planteaba ese sentido del para qué. Y él respondía en este sentido de que restablecer un sentido de justicia en educación, en el sentido de una mejor educación para todos, es el lema, el norte que nos debe conducir ahora en lo que digamos de liderazgo, de mejora, de cambio, etcétera, ¿no? Por eso también en Europa, que aunque parezca que tiene niveles de desarrollo, como digo, y en España mismo, pues tenemos un fracaso escolar, entendido alumnos que no consiguen el título básico de estudios de un 30 y a veces en algún sitio más del 30, 40. Este problema de que las sociedades modernas están generando una dualización social y la educación tiene ahí un papel de primer orden. Digo, en Europa, dentro de lo que se llamó la estrategia de Lisboa, porque se acordó en el año 2000, se fijaron unos objetivos para el 2010, que ahora se han renovado hasta el 2020, y esos objetivos eran éxito educativo para todos, ¿no? Si queremos una sociedad cohesionada y una sociedad que al tiempo sea productiva, tenga alto grado de competencia, nos interesa a toda la población, ¿no? Y de ahí que aquellos países que tienen graves déficits en conseguir una buena educación para todos tienen que hacer unos esfuerzos que se fijaron de acuerdo con unos determinados indicadores, ¿no? Y ese éxito educativo para todos se cifró, que este es un tema, al final el éxito educativo, digo, es un tema hay que repensar lo que enseñamos, ¿no? Porque a veces, si ciframos el éxito educativo en que todo el mundo tiene que enseñar tiene que aprender todo lo que está establecido, pues quizás habría que replantearse qué es lo básico, sin lo cual no debe salir de la escuela, ¿no? Y este fue el tema que dio lugar en Europa y que ahora España, sobre todo Francia y otros países están siguiendo, de asegurar a ese grupo con mayor grado de riesgo los aprendizajes imprescindibles o competencias básicas en ese sentido.
Porque, y volviendo a la idea inicial, en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, los contenidos escolares tienen que ser replanteados, ¿no? Porque la escuela ha dejado de ser la agencia única que transmite información y el profesor el que controla cómo reproduce el alumno la información, ¿no? Ya hasta los propios adultos decimos, no necesito saberlo, me basta saber dónde lo tengo para utilizarlo, ¿no? Ese es el tema, y de ahí es donde resurge lo importante es que la escuela facilite y por decirlo así, llegue a que el alumno domine más que contenidos, modos de utilizar los contenidos, habilidades, competencias, ¿no? Y en esa sociedad de la información la escuela sigue desempeñando un papel clave a la hora de la integración social, ¿no? De la propia inclusión social. En muchos factores intervienen, pero las personas no van a poder moverse en el mundo de una economía del conocimiento si no tienen esos aprendizajes imprescindibles, que si siempre desempeñó ese papel la escuela, ahora aún más. Por tanto, a ese servicio de una educación de calidad para todos se debe de poner el currículum, la organización de los establecimientos y, como después vais a ver, por lo que voy a decir, el propio liderazgo escolar. Quiere decir que no se justifican si eso no contribuye a mejorar lo otro, ¿no? Que dijéramos. Desde esta perspectiva, lo que nos planteamos, y bueno, este va a ser un poco el tema que yo voy a plantear, en el contexto en el que estamos y en la sociedad en la que estamos, en las que algunas de las cosas que funcionaban en otros momentos, pues ahora no funcionan del todo, cómo dinamizar a las escuelas para conseguir buenos aprendizajes para todos. Este es un poco el tema, ¿no? Cómo dinamizar a los colegios, a los establecimientos, para que todo el personal se implique, ¿no? O al menos la mayoría. Porque algunos modos de dinamizar, ahora vamos a decir, pues en otros tiempos funcionaron y ahora no del todo funcionan. Esto es lo que hemos aprendido de las políticas de mejora, ¿no? Y en primer lugar, ¿cuál sería el lugar, el centro al que se debe dirigir las políticas de mejora, ¿no? En general podríamos decir, y después voy a ir entrando en más facetas, pero podríamos decir que ha habido un cierto desengaño de que las reformas hechas de arriba a abajo no han llegado a calar, la mayoría de los países y todos los que somos docentes lo hemos vivido, no han llegado a calar suficientemente, ¿no? Y no han llegado a calar suficientemente porque, en último extremo, es el centro escolar y lo que los profesores piensan y hacen, a donde se juega, por decirlo así, la calidad última de la educación. Y desde esa perspectiva hemos aprendido que, en último extremo, una buena educación se juega en el establecimiento escolar. De hecho, diferentes evaluaciones externas, tanto en España como en el propio Chile, han mostrado que, como estando y teniendo unos alumnos más o menos del mismo medio sociocultural, este establecimiento tiene mejores resultados que aquel otro. Es desde esa perspectiva desde la que el movimiento de eficacia escolar mostró que el centro marca una diferencia, ¿no? Perdón, a veces digo centro porque en España empleamos esta palabra para escuela o establecimiento, ¿no? El establecimiento desempeña un papel y si desempeña ese papel, pues será por el tipo de procesos, modos de trabajar, etcétera, que hay en su seno. Ahí se va a situar también el tema de la dirección y del liderazgo educativo, ¿no? Y es ese tema de que el liderazgo educativo o pedagógico es un factor crítico dentro del establecimiento de primer orden, ¿no? No porque dependa, ahora lo vamos a decir, de una sola persona, sino porque la persona actúa de otra manera para dinamizar a la escuela, porque en último extremo ahí es donde se jugará esa mejora, ¿no? De ahí que haya una tendencia actual, en general, en el mundo, y más en países como España, que también es curioso, pero por una historia distinta, pero al final por una situación igual o confluyente como Chile, la dirección escolar ha tenido ahí decía yo, una debilidad de estatus en la dirección, ¿no? No ha tenido suficiente capacidad para tomar decisiones, conducir la escuela o el establecimiento en determinadas líneas. En último extremo, como también decía la representante del Ministerio, no ha tenido autonomía, ¿no? Y si ella es desde el propio lugar a la que tiene que ver, y la única que puede ver realmente los problemas que allí hay, ¿no? Y cómo atacarlos, debe de tener capacidad para atacarlo. Y digo, nos encontramos con una tendencia actual al fortalecer el papel de la dirección escolar
Y fortalecerlo no dándole más poder burocrático administrativo, cuando hemos visto que las políticas de, por decirlo así, de mandar, solo por mandato, no funcionan, ¿no? Sino en una línea pedagógica. Esto es lo que quiere decir, después vamos a ver cuando hablamos de liderazgo pedagógico, ¿no? No obstante, y después lo repetiré, volveré al final, no hemos de ser ingenuos o ilusos en que no basta, como yo hoy decía, cambiar las atribuciones de la dirección, ¿no? Si ahora va a tener en el artículo tal este conjunto de funciones, ya. Pero para que eso pueda funcionar, paralelamente se han de situar otros elementos del sistema, ¿no? Desde esa perspectiva y de un modo coherente. Si queremos que el director haga tal y cual, entonces paralelamente hay que cambiar esto que hasta ahora le ha impedido ejercer ese tipo de funciones, ¿no? Muchas veces sucede esto, ¿no? Que pretendemos cambiar un elemento, pero no tocamos aquellos con los cuales ese no va a funcionar, sin los cuales no va a funcionar del todo. Y desde esa perspectiva, pues al final, cuando pasan unos años, nos desengañamos de que no ha dado los frutos que esperábamos, ¿no? La dirección escolar, como después vamos a decir, y el papel de liderazgo que pueda desempeñar es clave, pero para que lo pueda desempeñar tienen que cambiar otro conjunto de cuestiones que van a afectar, como ahí decía, a la organización de las escuelas y a la propia política educativa. Bien, muchas cosas podemos hacer para mejorar la educación, ¿no? Y sobre ellas se han centrado las políticas de mejora. Yo ahí, por poner 4 núcleos principales, pues ponía, bueno, el primero sería la escuela y el alumno, ¿no? Cómo asegurar, antes decía, una buena educación y un éxito educativo para todos, ¿no? Pero para que eso suceda, en último extremo, como hemos dicho, depende de la calidad de sus docentes, ¿no? Aquí estuvo Michael Barber, que fue uno de los autores de ese informe McKinsey, que decía una verdad que cualquiera la aceptaría. Un sistema educativo no puede tener mayor calidad que la que tienen sus propios profesores, ¿no? Me comentaba un director, y si esto es una, digamos, una verdad, en España se dice de perogrullo, quiere decir que es obvia, ¿no? Ya obvia, pero a veces no hacemos la política necesaria para que efectivamente lo sea, ¿no? Es cómo incrementar la calidad, la formación, la selección y escoger a los mejores docentes. Por supuesto también, y la mayoría de los países, y en Chile tiene una larga tradición, mejor o peor, pero ahí está, de evaluación y de medición para mejorar los resultados. Tenemos que tener datos para mejorar. Cualquier análisis que se haga en una escuela, en un establecimiento, tiene que partir de unos datos que configuren su diagnóstico. Porque muchas veces tenemos también graves discusiones, pero en el vacío, más bien a veces opiniones ideológicas o enfrentamientos, y no a partir de esos datos. Y el tema del liderazgo escolar y cómo fortalecerlo. Pues bien, lo que yo venía a decir aquí es que el liderazgo escolar es un papel estratégico en los otros también, ¿no? Es decir, que un liderazgo pedagógico tiene que tener influencia, y ahora veremos cómo, en la propia formación de sus profesores en la escuela, ¿no? Una escuela no puede mejorar si no la configuramos de modo que aprendamos también nosotros a hacerlo mejor, ¿no? Desde esa perspectiva, por supuesto, el papel en la evaluación y el papel, en último extremo, que tenga para los resultados, los rendimientos, los aprendizajes o los desempeños que tenga la escuela como conjunto. De ahí que desde esta perspectiva, pues se haya centrado, uno de los núcleos, eso que llamaba yo un sector clave, un factor crítico en la mayoría de políticas de mejora, sobre todo en aquellas en las que no tenía ese papel, porque en otros países anglosajones, el propio Reino Unido, pues ya primero tiene una configuración de la dirección diferente, pero en segundo lugar allí no es el tema tanto fortalecerlo, sino otro conjunto de cuestiones, ¿no? Pero en nuestros países sí. Y lo que iba a plantear ahora, muy brevemente, es, en esas políticas de mejora ha habido cambios de cómo mejorar la educación, cambios, decía yo ahí, en los modos de gobernar y de regular la educación. Y esos cambios vienen dados porque una de las lecciones, y algunas de las personas que han estado aquí antes, como Michael Fullan, un gran experto en la teoría del cambio educativo, del que yo también he aprendido, digo, a través de lo que hemos aprendido sobre los cambios realizados, pues se ha venido a sacar un conjunto de lecciones, entre ellas, ahí decía, la planificación moderna del cambio, y llamo moderna esa que surge con la modernidad, con la ilustración. Algún experto tiene la idea de cómo hacerlo bien,
el poder toma esa idea y, por decirlo así, la manda, y los demás la ejecutan fielmente. Y ahí ha habido un desengaño, así no funciona realmente la educación, ¿no? Ha perdido esa credibilidad, y desde esa perspectiva se necesita un nuevo modo de gobernar la educación. Se está empleando ahora la palabra gobernanza, por cierto, está en el diccionario de la Real Academia Española y no es entonces extraña, para decir, como ahora voy, unos nuevos modos de llevar a cabo la educación. Y esos modos serían, en lugar de estrategias burocráticas verticales o meramente racionales del cambio, unas estrategias no burocráticas, unas estrategias con ese nuevo modo de gobernar que venía a decir, si ya el control jerárquico, el mero mandato no funciona, se precisan nuevas formas de gobernar que impliquen un consenso, una dimensión más horizontal, en la que participe la sociedad civil, los propios implicados. Esto también sucederá con el liderazgo, ¿no? También lo aplicaremos. Ya el director que manda con mucho poder a aquellos otros, si no funciona en este plano, tampoco va a funcionar en el otro. Y es también una de las lecciones aprendidas, ¿no? Por tanto, no basta una buena planificación, hay otros factores que intervienen, ¿no? Y, como se suele decir en una de estas lecciones aprendidas, lo importante no se puede mandar, ¿no? Y lo importante es cómo los profesores enseñan y cómo los alumnos aprenden. Y el cómo enseñan y el cómo aprenden dependen de lo que piensan, en función de lo cual hacen. Pero la política educativa, dice también un experto del cambio educativo, Andy Hargrave, no puede practicar lobotomías cerebrales. No podríamos cambiar los cerebros desde la política, ¿no? Y al final la verdad también se juega en la pasión, la entrega, el compromiso que cada profesora y profesor tiene cuando entra cada mañana en su aula, ¿no? Y eso no se puede mandar, ni del propio mandato solo puede venir. De ahí que haya que contar con los propios implicados, con los docentes para esa mejora y acoger algunas de las cosas que ellos también digan. Desde esas coordenadas, diríamos, como ya no somos del todo modernos, estamos en una etapa que dicen los sociólogos de segunda modernidad, cómo mover a las escuelas y al profesorado ya no es del mismo modo que esta es la verdad y esa verdad la vamos a imponer a todos los restantes. Se impone otra política, entre comillas, del cambio, ¿no? En estas sociedades complejas la nave no se conduce solo desde un timón central, y esto lo vamos a aplicar también al tema de la dirección. Hay otras formas de ejercicio de ese poder, y esto es lo que implica en esa otra política o ese otro gobierno, en estos términos que ahora se suelen emplear, la gobernanza, un significado más comprensivo que integre a los agentes, que tenga en cuenta lo que ellos piensan, decía antes, un modo más interactivo o cooperativo, ¿no? Y en el cual estén presentes esos actores en la educación, ¿no? Sin embargo, esta perspectiva no obsta, también quiero advertirlo, porque a veces nos puede llevar, y hay determinadas tendencias en exceso de liberales que llevan, pues como la política no puede mandar, que cada uno lo haga, ¿no? Dicho así en términos fuertes, darle todo la cesión de la capacidad a las propias escuelas o establecimientos. Después vamos a destacar, no es así, yo creo que la administración educativa tiene que seguir conservando, si queremos el para todos, ¿no?, un relevante papel, ¿no?, en educación, en lugar, como antes decía, de cederlo a los clientes. Una profesora americana muy importante en educación habla de Linda Darling Hammond, que lo que necesitamos no es menos política, sino más, pero mejor política, ¿no? Una política que, más que el mero mandato y luego no hacer otras cosas, ahí decía yo, más que control es capacitar para lograrlo, o mejor, si es que se controla es para ver dónde hay déficit y a cambio dar los apoyos oportunos. El profesor que estuvo el año pasado en la Fundación, Richard Elmore, tiene un principio que él llama el principio de reciprocidad. Si me exigen que llegue a tal, a cambio me tienen, y no llego, a cambio me tienen que dar los medios y la capacitación para llegar, porque de lo contrario no es una teoría de la mejora,
decirle a alguien que está muy mal y no hacer nada para mejorarlo, ¿no? Desde estas coordenadas. La evaluación entonces compromete al que evalúa, y es que si detecta que determinados establecimientos y por tanto que determinados alumnos y alumnas que están en él no están consiguiendo aquellos saberes imprescindibles y por tanto su derecho a la educación no está siendo del todo satisfecho, a cambio tiene que poner los medios para que puedan llegar a conseguir eso que habíamos determinado como indicadores básicos que debían de conseguir. Bien, entonces desde una reglamentación, llamamos reglamentos, se pasaría a unos nuevos modos de regular. Esos modos de regular la educación, que es lo que nos plantearíamos, cómo regular la educación en una época en la que la mera normativa no basta, ¿no? Entendiendo ahora que regular es un proceso más complejo, que ya no es solo la instancia de arriba, sino también cómo es tomada, traducida, filtrada, situada en cada escuela y en cada establecimiento. La tendencia actual es, en lugar de esos modos de regulación meramente burocráticos, a unos modos no burocráticos, que en un esquema que yo presentaba, en España tiene vigencia, no sé si aquí lo tendría, diríamos en ese nuevo modo de hacer política de mejora burocrático hay una alta regulación de normas, ¿no? Incluso instancias para controlar que se cumplen esas normas, ¿no? En su lugar, desde una perspectiva no burocrática, las normas son escasas, hay más autonomía. Pero lo curioso es que en una regulación burocrática importa mucho controlar, y en España lo hacen, por ejemplo, los inspectores, cómo todos los centros siguen la misma normativa a comienzos de curso, pero luego los resultados que se consigan importan menos, ¿no? Mientras que eso sí que importaría mucho en una regulación, en esos nuevos modos de cómo conducir la mejora de la educación. En la evaluación, lo que se mide en una perspectiva burocrática es cómo se cumplen las normativas, en el otro, cómo se consiguen y en qué grado los resultados. En fin, en ese modelo burocrático muy francés y muy ilustrado, que es un poco, se establece la igualdad porque todos los centros hacen lo mismo en cualquier lugar y cumplen la misma normativa, ¿no? Se llevaría en una perspectiva de lo que llamaríamos, que en el gobierno de Tony Blair y algunos que estuvieron apoyándolo, así lo llevaron, nueva gestión pública, ¿no? Cómo dinamizar a las escuelas con modos que se han mostrado eficientes, las escuelas públicas en modos que se han mostrado eficientes en determinadas instituciones privadas, ¿no? En fin, que desde una perspectiva el modelo burocrático cada vez está más agotado, en descrédito, y una regulación no burocrática es la tendencia más creciente. En el fondo, podríamos plantearlo de la siguiente manera, a ver si logro explicar bien esta diapositiva. En el fondo, y en términos simples, podríamos decir, ¿cómo mejorar la educación? Bueno, los dos modos que hay más grandes de mejorar la educación es presionando para que mejore, ¿no? Ese sería de arriba a abajo, y es el tema de presión externa burocrática, en cierta medida, con lo que acabamos de decir, pero también desde otras coordenadas, como ahora vamos a ver, por medio de un control de desempeño, y en esa medida sería, más que al principio, al final, por medio de lo que se ha dado a llamar la accountability o el rendimiento de cuentas, ¿no? Pero ese modo de mejora tiene una insuficiencia y es, como antes acabamos de decir, al final la mejora se juega en el grado de compromiso, de implicación, de trabajo conjunto que tenga que tener cada escuela, cada establecimiento. De ahí que una política de mejora no puede olvidar el plano de abajo a arriba, que es clave en último extremo para esa mejora, ¿no? Pero claro, como ahora después vamos a ver, no puede confiar enteramente solo en el plano del compromiso, porque puede haber centros que no se comprometan y, por decirlo así, la Administración educativa debe asegurar habíamos dicho al principio, una buena educación para todos, no solo para aquellos que tengan suerte en caer en una buena escuela, ¿no? Desde estas coordenadas. De ahí que a veces, si presionan mucho desde arriba, anulan lo de abajo, una presión muy grande sobre el control de resultados, etcétera, a la larga, y es verdad, en diferentes países que se ha hecho desmoraliza
y desmoralizar en el sentido ese de tener baja la moral, bajo el compromiso del trabajo, desmoraliza a los profesores. Digo, si presionas mucho de arriba, anulas lo de abajo, pero con lo solo de abajo no puedes del todo funcionar. Y de ahí que se hable de un equilibrio inestable, porque es verdad, si dice hay que cumplir esta normativa, pero ustedes la tienen que hacer propia. Ya, pero me determina, esto ha pasado en España en lo último, me determina lo que hay que hacer hasta tales niveles que propio ya no queda nada, pues entonces el grado de compromiso lo has anulado, ¿no? La parte de abajo. Se hable de compromiso, de equilibrio inestable o, como decía David Hawkins, bueno, y otros autores, una cierta presión que nunca llegue a anular, al revés, que sea para, por decirlo así, promover mayores grados de compromiso o implicación, ¿no? Decía Michael Fulham, no se puede conseguir una reforma a gran escala, y a gran escala es para todos, porque no queremos para algunos, a través solo de estrategias de abajo arriba. De ahí, esa es la paradoja. Si el sentimiento ese de compromiso e implicación es necesario para lograr un cambio fundamental, porque decimos en último extremo, de ahí depende cómo cada profesor enseña en su aula y los alumnos de ella y las alumnas aprenden, pero no se puede conseguir solo contando con estrategias de abajo arriba, pues es el tema entonces de tienes que mandar o tienes que presionar, pero si presionas mucho anularás lo de abajo y si lo dejas solo a lo de abajo no garantizarás una buena educación para todos, ¿no? Ese es el dilema de las políticas actuales. Y un dilema que solo se resuelve a veces contextualmente, ¿no? En cada sitio pues hay factores hasta dónde se puede llegar y hasta dónde hay que promover más bien esas políticas. En fin, todo esto ha dado lugar, si por un lado tenemos la lógica del control o de la presión y por el otro esa lógica que debemos promover de la profesionalidad y vinculada al compromiso, ¿no? Pues digo, combinar esas dos cosas habría dado lugar en las políticas educativas y que, en fin, debidamente situado, pues tiene también un significado aquí en Chile, a nuevos modos no burocráticos de regulación, que sería, por una parte, ¿no?, de una regulación por norma a una regulación por resultados, ¿no? Es decir, la política da una amplia autonomía, pero esa autonomía a cambio de, finalmente, a través de unas evaluaciones por escuelas y por establecimientos, ver qué resultados se dan, que en el fondo también es parecido, pues, digamos, cualquier tipo de organización que antes estaba organización no educativa, que antes estaba altamente regulada desde la instancia central, que la gobernaba, pues ahora también funciona con un modo parecido, ¿no? Aquel que es jefe de la unidad, pues tú tomas las decisiones que consideres en tu unidad, que serán diferentes en función del lugar en el que estás a los de otra, pero a cambio, pues digamos, tu labor se va a juzgar en función de los resultados que consigas. Y esto es lo que significaría, en términos de esa nueva política o gobernanza o modo de gobernar la escuela, con mayores grados de autonomía para la escuela o de descentralización, pero conjugando entonces la responsabilidad por los resultados con procesos internos de autoevaluación y mejora. Sería cómo combinar, si tienes que llegar aquí, y eso depende de cómo se funcione dentro de la escuela, pues entonces qué tipo de procesos de la línea que antes llamamos de abajo, de compromiso, implicación, diagnóstico, etcétera, autoevaluación, se puedan contribuir a esa mejora. Porque la mejora, y ahora vamos a decir, también nos importa, y la propia innovación a gran escala, ¿no? Este es un poco el tema. Escuelas, podemos promover que las escuelas funcionen bien porque estén comprometidas y una política, esa nueva política puede ir en esa dirección, pero al final no podemos presuponer que todos los centros y todas las escuelas van a funcionar así, ¿no? Porque es irreal. Pero sí toda la ciudadanía tiene derecho a la educación, esté en la escuela en la que esté, ¿no? De ahí esa política de cómo conjugar la innovación y la mejora a gran escala, y en general sabemos que una innovación para la mejora no puede quedar recluida a un establecimiento, ¿no? Más que sabemos, pues es un compromiso que tenemos que tener.
nos importa en qué medida puede llegar a todos, y de ahí que una buena innovación es en la medida en que se difunda y de que se generalice o se amplíe su valor. Ahora se acaban de dar estos premios, es muy importante, a mí me parece, reconocer una buena práctica, primero para darle visibilidad, segundo para decir también nosotros podemos hacerlo, y también para ver en qué grado algunas de las cosas que se han hecho en esas escuelas, en esos liceos, etcétera, pueden ser transferidos a otros, ¿no? Pero no solo por el valor que tenga en sí mismo, sino por la repercusión que puedan tener en otros. Una política, en último extremo, debe traducirse en práctica, debe institucionalizarse y debe mantenerse a lo largo del tiempo. Cuando unas determinadas innovaciones, y a veces somos muy dados a eso, se hacen para que parezca que se hacen, pero cuando pasa un año o dos, pues ya se acabó y ya no se sigue con ella, ya. Ese tipo de política de mejora no es sostenible, y por no ser sostenible es menos válida que aquella que llega a institucionalizarse y a durar más tiempo, ¿no? En fin, que una innovación educativa, dice una institución que está dedicada a la innovación educativa en la OCDE, es aquel cambio dinámico que añade valor a los procesos que tienen lugar en una institución educativa. Sin ella, entonces no habría ese valor añadido, ¿no? Y ese valor añadido se traduce en una mejora en los aprendizajes, pero no solo en los aprendizajes, en la satisfacción de los profesores, en el grado también de percepción de la labor educativa del establecimiento por parte de la familia, en el grado de éxito educativo de los alumnos, de satisfacción con su escuela, etcétera, ¿no? Hay muchos cambios que a veces hacemos, esto que yo hablaba antes, no me voy a detener ya entonces, que duran un poco tiempo, que más se hacen para tener una visibilidad política, pero que a la larga pues quedan como, y a veces en la escuela mucho de esto que hemos sufrido es así, quedan fragmentados, sin una línea coherente, ¿no? Y desde esa perspectiva sin apenas sostenibilidad, y entonces su valor para el mejoramiento de la educación es escaso, aunque solo haya servido para esas innovaciones puntuales, ¿no? Que no tienen sostenibilidad, ¿no? Bien, ¿cómo conjugar entonces, ya uniendo algunas de las líneas que señaláis y que ahora vincularé con el liderazgo educativo, cómo combinar en las políticas de mejora estas dos dimensiones? Una, el apoyo, y podríamos establecer un eje con mucho apoyo por parte de las políticas de mejora, o un apoyo abajo débil, y por el otro, apoyo, pero también tiene que haber niveles de exigencia, ¿no? Altas exigencias o bajas exigencias. Pues bien, establecidos los dos ejes, por supuesto, podríamos pensar que lo bueno sería que haya, al tiempo que altas exigencias, un gran apoyo para conseguirlas, ¿no? Y desde esas coordenadas, pues cuando se combina uno y otro, estoy basando en un esquema de la propia OCDE y desde esa perspectiva, digamos, constatado, o con unos ciertos grados de constatabilidad en la práctica, desde esa perspectiva tendríamos buenos resultados, ¿no? Y mejoras de interés en las escuelas y en los establecimientos. Pero si solo tenemos, que es lo que me importa ahora, si solo tenemos mucho apoyo y baja exigencia, no hay control por los efectos que eso está dando, y no digo solo control político, sino de la propia escuela, entonces lo que tendremos será pobres realizaciones o mejoras que dependerán de un lugar o de otro, un tanto contingentemente o arbitrariamente, ¿no? Porque al tener un bajo nivel de exigencia no ha dado lugar a el para todos, que antes hablaba. Cuando las exigencias son débiles o son escasas y el apoyo también es débil, pues estamos en la peor situación posible, ¿no? Tenemos unos pobres resultados y no hay posibilidad, por llamarlo así, de mejora. Pero también cuando las exigencias son muy altas, y esto importa, grandes controles, estándares superiores a lo que realmente pueden hacer los centros y lo que pueden hacer con las condiciones en las que están, porque el apoyo es débil, ¿no? A cambio, lo que tendríamos en general es los profesores, y en algunos momentos y en algunos países, este es un poco el tema, se encuentran desmoralizados
y las posibles mejoras que pudiera haber para cumplir esos niveles al final quedan ahogadas porque necesitaban más cosas con las cuales no pueden contar y por tanto no pueden lograrlo. Desde esta perspectiva, las políticas de mejora o de mejoramiento han ido desde perspectivas alternativas, ahora voy a ir a una cierta síntesis, frente a, y me importa esto destacarlo, que después volverá con el liderazgo, la actividad docente, las escuelas, los establecimientos educativos, hay toda una perspectiva que ya han analizado suficientemente tal y como está organizada, es cada profesor con su grupo de alumnos, con su aula, y desde esta perspectiva con una débil articulación, ¿no? De ahí que siempre cuando estamos hablando con proyectos conjuntos es cómo luchar contra, por decirlo así, la propia estructura u organización de los establecimientos. Frente a esa débil articulación, pues alguna perspectiva ha sido, aunque trabajen individualmente, vamos a controlar y en grado extremo lo que hacen y cómo lo tienen que hacer, ¿no? Desde esa perspectiva, pues fue la vía de mejora de tutelar y depender regulativamente lo que cada profesor haga en su aula con lo que está mandado o regulado. Se uniforman así las prácticas docentes mediante mecanismos o modelos técnicos o burocráticos con estándares y prescripciones que den lugar a que incremente, con la esperanza, mejor, de que incrementen los resultados de los alumnos. Si todo profesor tiene que seguir fielmente un libro de texto, ese libro de texto es uniformado para todos y se controla en qué medida ha seguido tal libro, pues entonces desde esa perspectiva tenemos controlado aquello que, por decirlo así, aunque funcionan individualmente, pero funcionan tal y como queremos que funcionen, ¿no? Un grave desengaño, como antes hemos dicho, porque el asunto no está emplear en el mismo libro, sino cómo se emplea, qué actividades se hacen, etcétera, ¿no? En fin, esa vieja política del control, que por cifrarlo en los últimos años fue propio de los gobiernos conservadores en el mundo occidental, pues en fin, proponer así, Reagan o Margaret Thatcher, de los años 80, y su fracaso para la mejora de la educación en general dio lugar a una nueva vía de reforma u ola, que es la que yo estaba antes refiriéndome y ahora voy a concluir, de una vía o estrategia de compromiso mediante autonomía de gestión, y surge en la que estamos ahora, cómo dar mayor autonomía a los centros, que incremente la profesionalidad, porque era desprofesionalizante la primera, el cumplir fielmente unas determinadas regulaciones o normativas, y esa profesionalidad o autonomía combinarlo con el trabajo, que es otro modo de regular, el trabajo en grupo de todo el establecimiento o de toda la escuela. Surge la perspectiva de trabajo en comunidad, pensar la escuela como una comunidad de trabajo o de aprendizaje. En fin, unos modos más horizontales de organizar los establecimientos. La perspectiva, tenemos que poner un proyecto educativo institucional compartido, con visión y normas compartidas. Fijaros que articulen más horizontalmente con una nueva modo, por decirlo así, de gobernar a los centros en vez de la mera prescripción normativa, la colegialidad en el trabajo, la participación, etcétera, ¿no? Esas dos vías, pues, en el último extremo, y muy brevemente, son dependientes de una determinada concepción de la enseñanza y de cómo gestionar los establecimientos, ¿no? Dijéramos, por unirlo a lo que acabo de señalar antes, una perspectiva burocrático o gerencial y una perspectiva más horizontal en vez de burocrática o, frente a la gerencial, de compromiso. En un caso se considera la enseñanza que es una actividad rutinizada, cuyos procesos pueden ser prescritos de acuerdo con determinados enfoques. Pues sería el ejemplo ese: todo profesor tiene que seguir un libro de texto que está aprobado oficialmente, ¿no? Frente a la otra perspectiva, que la enseñanza, en último extremo, la buena enseñanza se juega con lo que cada profesor haga en su aula, y eso exige unos grados de actividad creativa
el aula no es igual para todos, un grado de incertidumbre, precisa desde esa perspectiva capacidad para tomar decisiones propias, etcétera, que a la larga pueden llegar también al tiempo a promover un mayor compromiso y, por supuesto, a potenciar la profesionalidad de los propios docentes. En un caso, y ya no me voy a dedicar, una estrategia política de control o una estrategia de compromiso, y las formas de gestión también son un tanto diferentes, por lo que nos importa, y ahora lo vamos a vincular al tema del liderazgo. En el caso horizontal o compromiso, una gestión basada en el propio establecimiento escolar, ¿no?, que dé lugar, desde esa perspectiva, a unas relaciones más colegiadas, más de colaboración, a una agenda común. Por tanto, esa perspectiva de cómo articular el trabajo individual, una agenda común de tareas y de valores compartidos. Si esas son dos formas enfrentadas, diríamos, hoy nos movemos en una cierta síntesis, ¿no? El territorio del cambio, de la innovación y de la mejora educativa es complejo, ¿no? Podríamos decir, la verdad está en el medio, se exige un compromiso, pero también unos apoyos por parte de la administración educativa. En esta época, dice un buen teórico de la posmodernidad, Ulrich Beck, si antes era uno u otro, hoy nos movemos, la verdad está en el medio, mejor. Hacen falta las dos cosas, lo uno y lo otro. Y desde esa perspectiva, que también algunos de los autores que aquí han estado, como David Hopkins y otros, han hablado del modo que yo voy aquí paralelamente a recordar, nos encontraríamos en una tercera vía o en una tercera ola en las políticas de mejoramiento. Poner el núcleo en los aprendizajes y en las variables próximas al aula, porque en último extremo ahí se juegan los aprendizajes de los alumnos, donde pasan la mayor parte de su tiempo y de su trabajo en la escuela. Pero ese poner el núcleo ahí significa al mismo tiempo que a él se tienen que subordinar los restantes elementos de apoyo de toda la escuela, del propio liderazgo escolar y, por supuesto, de la política educativa, ¿no? Eso supone, por decirlo así, superar alternativas de centralizado o descentralizado, ¿no?, de arriba o de abajo, diríamos arriba y abajo, pero con la misión de cómo mejorar, donde en un último extremo se está jugando ese propio mejoramiento, ¿no?, de la presión y del compromiso, por supuesto el compromiso, pero en aquellos casos en los cuales, digamos, los alumnos no están sacando, como ciudadanos que son, unos niveles equitativos de educación, tiene que haber unos ciertos grados de presión, ¿no? O la variable de calidad y equidad, ¿no? No cabe una equidad posible si no tiene una calidad también al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Los dos elementos son relevantes, decía yo ahí, y el mejoramiento se juega en un equilibrio complicado, es verdad. Porque muchas veces igual, por quererlo hacer bien desde las políticas de mejora, aun cuando eran bien intencionadas, quisieron regular tanto que anularon un aspecto fundamental, ¿no?, desde esas coordenadas. Por eso señalaba donde uno no ahogue al otro, ¿no? Por ejemplo, la presión y el compromiso. Bien, pues ahora vinculado a estas políticas de mejora en general, voy a hablar por qué el establecimiento educacional se ha convertido en una unidad base de mejora, pero que así lo sea, tiene o precisa que esté articulado, y por qué podría ser un modo de articulación, y es una línea, antes señalaba que no solo está presente y ahora con cuánta actualidad en Chile, sino también en España. Estamos sacando determinadas normativas, allí son diferenciales, porque además del marco general, cada autonomía tiene su propia, incluso ley de educación, pero con unos grados más o menos en la misma dirección, y en esa medida comparto muchos de los diagnósticos para España que también se hacen en Chile, aunque cada uno tenga su historia particular, pero las situaciones parecidas y sobre todo las demandas también comunes. Digo, desde diferentes frentes en las últimas décadas, entonces, se ha ido, por llamarlo así, pasando de la escuela no tiene un papel, la escuela no importa, la escuela como establecimiento, a la escuela marca una diferencia, añade un valor
como demostró justamente frente a ese informe Coleman, las escuelas eficaces, y se ha dado en llamar el efecto establecimiento. Como es conocido, en los años 60 y con las políticas de integrar a las minorías negras en Estados Unidos, en la época Kennedy y sobre todo Johnson, donde sucedió esto, aquel vicepresidente que sustituyó como presidente a Kennedy, se hizo la primera y mejor gran investigación educativa, que porque la presidía este tal Coleman, se le llama el informe Coleman del 66, y venía a decir, en último extremo, depende de qué situación sociocultural proviene un alumno para que tenga buenos resultados educativos o no, ¿no? Son determinantes el contexto familiar, y con él la escuela puede hacer poco, ¿no? En el fondo también eso tenía unos efectos políticos, pues entonces no debemos gastar tanto dinero por integrar a las minorías, etcétera, porque en último extremo no se va a jugar en la escuela, sino fuera de la escuela, ese tipo de mejora. Frente a eso, todo lo que ha venido después, y de ello en cierta medida somos herederos, es demostrar que aun cuando el contexto sociocultural tenga una influencia, la escuela puede superar las influencias que tenga ese contexto sociocultural. Y esto que llamábamos dos escuelas que están en la misma zona, y cómo los alumnos sacan unos resultados significativamente diferentes. Pues la única explicación posible es qué hacen en esa escuela y qué no hacen en aquella otra, ¿no? Es decir, ¿por qué esa escuela, este es el movimiento de escuelas eficaces, por qué esa escuela es eficaz frente a aquella, ¿no? Y esto, como decía antes, ya se constata en España o en Chile en análisis de las evaluaciones externas, ¿no? Pero si la escuela desempeña un papel clave, también es verdad que el análisis institucional, antes lo señalaba y ahora lo voy a resaltar por el tema del liderazgo, vinculándolo, la sociología de la escuela, cuando se ha analizado internamente cómo funciona en general los establecimientos escolares, se ha puesto de manifiesto que esos establecimientos, con una frase que se convirtió muy famosa de un autor, están débilmente articulados, ¿no? He visto que aquí traducíais como están articulados, con una articulación floja, ¿no? También sería parecido a débil. Quiere decir que cada profesor funciona independientemente en su aula, con su grupo de alumnos, etcétera, y entonces el establecimiento, el efecto centro es menor, o el efecto establecimiento es menor, porque al final dependerá de la individualidad de cada profesor. Pero lo que añade ese plus a la mejora de la enseñanza es el conjunto, no la individualidad, que en cada escuela, cada establecimiento, como es conocido, pues hay profesores mejores, profesoras peores, pero lo que marca es el conjunto, no la individualidad, ¿no? Entonces el asunto se juega, y este es el tema, digo, por una parte, entonces, transferir las competencias y la autonomía al propio establecimiento, si sigue el establecimiento desarticulado, no nos lleva muy lejos, ¿no? Estamos diciendo que haga lo que luego, digamos, no lo puede hacer, y no es la solución. Para que sea la solución, y es el tema, se precisan nuevos modos de articulación horizontal, ¿no? Para que se trabaje de modo conjunto. Y en esos modos de articulación horizontal, que es lo que voy a defender ahora en esta segunda parte, es donde juega su papel el liderazgo y configurar el centro como un proyecto conjunto de acción, llamémosle, ahí lo había llamado yo con una terminología que ahora está en boga, como comunidad profesional de aprendizaje. Y uno y otro, esto también lo que voy a defender, van unidos, ¿no? Es decir, no cabe ejercer un liderazgo educativo si paralelamente el liderazgo que se ejerce es porque lo dice el director, porque lo manda o tal. Esto es volver a modos que no funcionaban, sino que ese liderazgo educativo es porque la escuela como conjunto trabaja en una línea común. Desde esa perspectiva, desde la que se habla hoy día, el liderazgo no es solo del director, es también de más personas. Debe ser incluso liderazgo de los profesores, de las profesoras, etcétera, ¿no? Entonces, recuerdo, la política, si manda y tiene un papel, ya no puede ser el viejo papel. La verdadera mejora se juega en lo que hace cada uno en su aula, pero en el efecto del establecimiento, pero el establecimiento en tal, en conjunto y sobre todo en determinados niveles, por ejemplo de secundaria, de profesores aislados. Para que lo sea, eso tiene que tener una articulación. ¿Cómo articular entonces la organización del establecimiento en una cultura
cohesionada, puesto que hay una gramática básica de la escuela, así se ha dado a llamar, gramática básica en el sentido reglas de organización, por cierto comunes, como podríamos decir transnacionales, ¿no? En la cual se desarrollan, como antes decía, unas prácticas docentes individualistas en las salas de clase, aisladas, y en las cuales el director interviene muy poco, ¿no? En España como en Chile hay una gran resistencia a que nadie, se dice allí en España, se meta en lo que yo hago en mi aula, ¿no? Y menos la dirección escolar. Pero claro, cualquier tipo de perspectiva que sea el centro, la escuela como conjunto, tiene que funcionar bien y es responsabilidad de la dirección el que funcione. Al final hay que perder esa perspectiva o digamos ese individualismo no se puede defender y tiene que ser roto, ¿no? El liderazgo educativo entonces y el establecimiento se tiene que ver como un trabajo conjunto y un trabajo conjunto en torno a un proyecto común y por eso van unidos o compartidos. Es desde esta perspectiva que antes señalaba que van unidos, que el liderazgo es una cualidad de la organización y no cabe el ejercicio de un liderazgo pedagógico o educativo si no se reestructura la organización para que sea posible el trabajo colegiado. Y es en este sentido fuerte en el que tenemos que ser también realistas, pero si hasta ahora el director no hacía esto y le damos estas funciones para que lo haga, pero no hemos cambiado, ¿cómo es posible hacerlo, no? Y es un cambio que es lento, porque tampoco, digamos, tiene que ser construido poco a poco, es una cultura heredada, un modo de hacer, y esos modos de hacer pues no se cambian de la noche al día, ¿no? O al revés, para que sea posible, decía, ese trabajo colegiado, ¿no? Y el asunto entonces es cómo reconfigurar los establecimientos escolares, porque ya un liderazgo jerárquico, esa sería la vieja gobernanza y la vieja regulación que no funciona en la política de mejora y tampoco en la política de mejora de la que formaría parte la dirección y el liderazgo, sino basado en el compromiso y en un liderazgo más colectivo, ¿no? Y de ahí que también en la idea que yo estoy exponiendo de por dónde van las líneas de política de mejora, casi en la mayoría de análisis sobre por dónde deben de ir, se hable de configurar la escuela, el establecimiento como una comunidad profesional de aprendizaje, como una organización que aprende basada en un trabajo en equipo, en una cultura de colaboración, aun sabiendo que con eso estamos luchando contra la organización misma. Antes ya hablábamos la gramática básica con la que está organizada la escuela y por tanto digamos de ahí la dificultad para lograrlo. Esto me llevaba a cómo construir entonces la capacidad interna de mejora, que no va a venir solo del director, sino porque la dirección y el equipo directivo trabaja en esa línea, ¿no? Y desde esas coordenadas entonces cómo crear procesos y condiciones que promuevan el desarrollo de la escuela, capacitando al personal, empoderando, en colaboración o con, ahora vamos a ver, el aprendizaje de la propia organización. Esa capacidad interna de la escuela se entiende, según una persona, una mujer muy experta en este tema, Louise Stoll, el poder para comprometerse y comprometerse, porque es una vía, pero no durante un periodo esporádico, tiene que ser sostenible, mantener un aprendizaje continuo de los profesores y de la misma escuela con el propósito de promover el aprendizaje de los alumnos. Ahora lo voy a exponer con una figura y no me voy a detener entonces más en él. Por tanto, es la escuela como colectivo, y se habla de Leibniz cuando estuvo aquí, hablaba del liderazgo colectivo en este sentido, como conjunto para llevar a cabo un cambio efectivo. Y desde esa perspectiva, desde la que se habla, no es solo liderazgo del director, sino que el director pueda, con ese liderazgo, mover colectivamente a la escuela, ¿no? Porque, en último extremo, si la mejora se juega a nivel de centro, pero de establecimiento, pero a nivel de cada aula, pues entonces tiene que estar, por decirlo así, en los diferentes planos. Eso conduce a cómo alterar las dimensiones para promover la capacidad de aprendizaje de la organización y eso implica rediseñar el modo como antes trabajábamos y ahora otros modos que trabajamos, la toma de decisiones compartida, el trabajo en colaboración, ¿no?
Y es desde esa perspectiva desde la que surge una nueva forma de entender el liderazgo, esto que llamamos liderazgo educativo, ¿no? Y desde la que se convierte en una prioridad internacional. Estamos en un momento, hablaba yo hace unos años, de reconceptualización actual del liderazgo. Algún autor habla, estamos en una, es verdad, se ha convertido en una prioridad de la política educativa de mejora, en una edad de oro, como decía Leibu, en el foco de investigación con mayor justificación social, porque de las prácticas que digamos que son buenas desarrollar va a depender la propia mejora de los establecimientos. Yo pienso igual que el profesor Weinstein, que es un sector estratégico. Antes hablábamos, muchos factores se pueden cambiar, pero cambiando se alteran también los restantes, ¿no? Sí, se cambia bien cambiado, ¿no? Sí, se tiene en cuenta lo que se puede hacer en los restantes. Y por eso la dirección pedagógica se está constituyendo a nivel internacional y nacional como un factor de primer orden en la mejora de la educación, al tiempo que una prioridad, como ahora vamos a ver, de la agenda de las políticas educativas. De hecho, informes internacionales, por poner, en fin, de las instituciones más reconocidas, de la OCDE, como el informe Talley dedica un capítulo en una línea que yo voy a defender de liderazgo pedagógico, de liderazgo para el aprendizaje, liderar para aprender, es toda la escuela la que tiene que aprender a hacerlo mejor y el verdadero liderazgo se juega ahí. Del alumnado, del profesorado y del propio centro o establecimiento como organización. Y sobre todo, la OCDE, que es la que hace PISA, como conocéis, también se ha ido dando cuenta, y ese informe Talley es complementario a PISA, y que voy a decir, que el asunto no son solo los resultados, sino qué hacemos para mejorar los resultados, ¿no? Y en ese, antes se refería a la representante del Ministerio, Carmen, ha dado lugar a todo un proyecto que se ha dado en llamar mejorar el liderazgo escolar, y propone a los diferentes países, en la medida en que se vean afectados por las líneas que propone, cómo mejorar ese liderazgo escolar. Ahí ponía un conjunto de libros que están ahora en Internet y a los que puede uno acceder, dos de ellos traducidos al español y el otro aún no. Y dice la OCDE, al comienzo del primer volumen, el liderazgo escolar se ha convertido en una prioridad de los programas de política educativa, constata ella, desempeña una función decisiva en la mejora de los resultados escolares al influir en las motivaciones y capacidades de los maestros, así como en el entorno y en los ambientes escolares. El liderazgo escolar, y eso es lo que le ha llevado a intervenir con esta propuesta, es indispensable para aumentar la eficacia y la equidad en educación. Los responsables de la política educativa necesitan mejorar la calidad del liderazgo escolar y hacerlo viable, ¿no? Desde esa perspectiva diríamos que los cambios legislativos o políticos que se están dando en España o ahora en Chile, pues irían en una línea, ¿no?, de lo que está propugnando, como antes se señalaba, en la propia OCDE en este programa. Y señalaba, yo también lo tenía aquí especificado, que vienen bien para el caso español y, como antes se decía, al que hacía referencia la representante del Ministerio, creo que también para el propio Chile, que los 4 grandes ámbitos, y son 4 grandes capítulos de ese informe, en el que constata en qué medida cada uno de los países, por cierto, Chile ha participado en este propio informe, y España, en qué medida se acercan o no. Y uno de ellos es redefinir las responsabilidades de la dirección, ¿no? Mejorar el liderazgo escolar significa plantearse qué atribuciones queremos tengan los directores y, en función de ello, entonces, qué cambios, además de esas atribuciones, hay que hacer para que las tengan, ¿no? Y señala como una de las líneas más potentes conceder mayor autonomía para la toma de decisiones de la dirección escolar, pero también mayor responsabilidad para mejorar los resultados de los aprendizajes, en la línea que antes he defendido de la nueva política, nuevos modos de regular la educación o de gobernar la educación. En segundo lugar, el liderazgo escolar se tiene que concebir de otra manera, ¿no? Ya no es el poder solo del director, sino que para mover a la escuela se tiene que mover como colectivo, y de ahí que se hable con este concepto o con esta palabra o con este término de liderazgo distribuido dentro de la escuela y entre centros escolares
o incluso se hable del liderazgo del profesor, o incluso con otras instancias, entre escuelas, entre centros, y aquí, ¿por qué no?, con el papel de liderazgo que tenga que desempeñar, por ejemplo, los sostenedores, ¿no? Eso también va dentro de ese nuevo modo de concebir la propia dirección o el liderazgo. Pero para ello nos hace falta también desarrollar competencias, dice la OCDE, de un liderazgo eficaz. En España hemos tenido un sistema heredado de la caída de la dictadura, en la cual se pidió, en aquel momento lógico, 75, gestión democrática de las escuelas, y la gestión democrática en aquel momento también se entendió que era que los directores fueran elegidos por los propios compañeros y entre los propios compañeros, ¿no? Y sin más especificación, así hemos estado durante muchos años, que ser profesor, 5 años de profesor en la escuela, ¿no? Al final nos hemos convencido de que si queremos un buen director, así no puede ser, ¿no? Y además la democracia no se juega en eso, porque cuando es así, y bueno, esto lo han demostrado determinados análisis, más bien que democrático es predemocrático porque es corporativo, ¿no? Quiere decir, el grupo de profesores elige al que más le conviene para el grupo de profesores, ¿no? Han tenido que haber análisis muy duros y decir, ¿y así es pública la escuela pública? O la escuela pública es más bien una escuela, me refiero a un debate que hubo en España, es más bien privada en el sentido de que sirve a los propios profesores, ¿no? Y el director se encuentra preso de los que lo han elegido, y por otra parte él, a la larga, es un periodo que va a estar y va a volver a ser un profesor más de la escuela y debe tener cuidado con aquello que hace. Ahora nos damos cuenta qué errores hemos cometido, ¿no?, por no denunciar antes ese tipo de situación y decir democrático, sí, pero eso no es auténtica democracia, ni así mejoramos la escuela. Y hacer, antes decía la representante del Ministerio, no me voy a detener, es verdad, si queremos buenos directores, pues los mejores de los docentes tienen que ir para directores, y si es así, pues tiene que ser una profesión atractiva. En el caso español a veces no había nadie que se presentara para director, y decía la gente, no me compensa, por decirlo así, ni los incentivos económicos, ni hay otras oportunidades de desarrollo profesional para las horas que tengo que invertir, y desde esas coordenadas pues nadie incluso llegaba a presentarse para ser elegido. Tiene que haber unos complementos atractivos, tiene que haber opciones de desarrollo profesional. A veces todo no se juega en los complementos, sino qué perspectivas abre, por decirlo así, la carrera docente, el ejercer la dirección escolar, etcétera. Bien, el liderazgo educativo entonces se entiende como un liderazgo para el aprendizaje, centrado en la mejora de los aprendizajes y de los resultados del centro escolar. Me gusta este término, que bueno, es una cierta adaptación de un conjunto de teorización que se está haciendo en el ámbito anglosajón, pero es esa perspectiva del liderazgo para que aprendan los alumnos, para que aprenda la escuela y para que aprendan los profesores a hacerlo mejor. Y desde esas coordenadas hemos de plantearnos qué competencias queremos tengan los directivos escolares para ejercer el liderazgo pedagógico y cómo se puedan desarrollar en la formación inicial como en el desarrollo profesional. Esta perspectiva de si el nuevo liderazgo lo concebimos así y para eso hay tal, entonces ¿qué tenemos que hacer para que sea posible?, ¿no?, que podríamos llamar. Y si todos los centros tienen, que esta es volviendo a la idea que inicialmente había partido, deben asegurar a todos los alumnos los aprendizajes imprescindibles, la dirección está para hacerlo posible. Y en cierta medida como representantes del colectivo de docentes, por decirlo así, la primera que adquiere ese compromiso y esa responsabilidad. El éxito entonces de los líderes escolares será su capacidad para mejorar la práctica docente, si es que en último extremo ahí se juega, dentro de una, por llamarlo así, ha sido también una teorización potente para la mejora de la educación, dentro de una organización que aprende. Es a esto lo que quería referirme ahora con este esquema, ¿no? Los diferentes piezas están en último extremo para la de abajo, que es el aprendizaje de los estudiantes, el desempeño, los resultados. Esto puede ser discutido, ¿qué incluimos como aprendizaje?, ¿no? Y muchas veces las discusiones, y yo que las creo oportunas, es que todo lo que se enseña en la escuela no es lo que mide PISA, efectivamente, y lo podemos discutir. Y reducir la escuela solo a eso no sería ofrecer una buena educación.
Pero lo que no podemos discutir es que la escuela está para que los alumnos aprendan. ¿Qué metemos dentro de aprendizaje? Sí, pero no para que los alumnos aprendan. Pues bien, si todo se cifra ahí, y el liderazgo también, podríamos decir, y eso no se va a dar si no hay un aprendizaje del profesorado, ¿no? Si el centro hasta ahora llegaba aquí y queremos que llegue a tal, será porque lo hacemos mejor. Digo, lo hace mejor el colectivo de docentes. Pues el asunto está en cómo aprender a hacerlo mejor, ¿no? Ahí ponía, por una parte, aprender de otros a hacerlo mejor. Me voy a la perspectiva de rediseñar la escuela, cómo estructurar la escuela para que en torno, por ejemplo, a proyectos de trabajo común, de trabajo conjunto, de intercambio de experiencias, porque puede haber aportes de fuera, que ven la otra línea, pero el mejor aprendizaje y la mejor formación es aquella que se produce como en cualquier centro de trabajo, en el propio centro de trabajo, ¿no? En ese aspecto tampoco hay que ir muy lejos. Pero en la escuela, por el trabajo individualista, a veces no hay posibilidad de mejorar por el aprendizaje entre colegas, ¿no? Nunca mejor dicho. Y a ese aprendizaje del profesorado es donde se sitúa y de la propia organización el liderazgo pedagógico de la dirección escolar y aquellos otros tipos de apoyos que para esa mejora del aprendizaje y del propio liderazgo se puedan tener como supervisores, sostenedores o, en fin, las instancias que en cada país hay, ¿no? Pero, digamos, esa es de la estructura, pero en último extremo, para que el profesor lo haga bien en cada aula, y él lo haga bien en cada aula, pues se jugará en una perspectiva por las metodologías y procesos de enseñanza eficaces que emplee, y eso debe ser objeto del apoyo, del intercambio de experiencias, etcétera, y por el otro, en una planificación y mejora basada en los datos. Entonces, de esta perspectiva, el liderazgo educativo es para que el establecimiento, la escuela, como organización, aprenda a hacerlo bien. El aprenda se refiere a los alumnos ya, pero se refiere también a los profesores y se refiere, por decirlo así, al colectivo de el establecimiento de la escuela o de la organización. El liderazgo para el aprendizaje, y ya voy a ir encaminándome al final, se diría, el director influye en el aprendizaje de los alumnos. Ya ha salido esa figura, pero habría otra, de modo indirecto, es evidente. No es él el que enseña en la aula, es cada uno de las maestras, maestros, profesores y profesoras la que lo hace, ¿no? Pero si ese aprendizaje se juega ahí, el tema es, desde esta perspectiva, cómo la dirección puede cambiar, ya lo hemos señalado, las condiciones organizativas de la escuela, los modos de trabajo de los profesores, los apoyos externos que pueda pedir para que, mejorando cómo conjuntamente e individualmente lo hacemos mejor, al final se mejora la escuela como conjunto o el establecimiento. De hecho, la calidad del profesorado puede verse potenciada, ¿no?, a su vez, por la propia acción de los líderes en este ámbito. Antes cada uno iba por un lado, que comentan los profesores, pero ahora hemos aprendido, y yo a través de, por ejemplo, la planificación conjunta que diga un profesor que hacemos en mi departamento, tal, estamos aprendiendo unos de otros a hacer cosas que antes no se hacían de ese modo. Por tanto, las prácticas de liderazgo, y esta es una línea de investigación muy potente que hay, es el tema qué hace o puede hacer la dirección para mejorar la labor docente del profesorado y, más ampliamente, para asegurar buenos aprendizajes para todos los alumnos. Y digo una línea amplia para ver qué escuelas funcionan bien, qué modos ejerce la dirección y, desde esa perspectiva, en qué medida esos modos puedan ser más generalizables, enseñables en una formación inicial o permanente continua de los directivos. Y, en general, esas prácticas pues se dirigen a cómo transformar o reestructurar los modos habituales de enseñanza en nuevos modos y contextos para el aprendizaje, en una línea de construir colaboración, apoyando la capacidad profesional de los docentes para trabajar juntos. Es esa que hemos aprendido de la articulación horizontal de la escuela como conjunto, de que no depende todo del director. Luego, entonces, como, digamos, no intervengas en esa línea y tengas también capacidad para hacerlo de otro modo que hasta ahora se hacía, al final el liderazgo del director se queda en una atribución que tiene, pero en escasos modos para llevarlo a cabo. Ese liderazgo justamente se llama pedagógico, educativo o para el aprendizaje, porque su núcleo es, al final,
para lo que está la escuela, para que los alumnos aprendan mejor, ¿no? A veces se ha perdido ese norte, incluso pedagogías con signos de progresistas, pero que hoy diríamos demasiado criticables, han venido para que acojan a los niños, para que se sientan a gusto, sí, pero al final, y si no estamos haciendo un flaco favor a una equidad y a una educación de calidad, al final también están para que los alumnos aprendan, aun cuando los aprendizajes no consistan solo en lengua y matemáticas, sino en otro conjunto de dimensiones tan importantes para la convivencia y para ir construyendo un propio país, como fue el objetivo de la escuela. Y todo esto estableciendo unas relaciones de desarrollo estrechas también con la familia y con la comunidad mediante un clima de confianza. No lo voy a desarrollar aquí, incluso en España lleva un movimiento de innovación, lo llamamos el Proyecto Atlántida, que va en la línea y es también en todas las políticas de mejora. Al final hemos de pensar, la escuela sola no puede, los problemas se han complicado demasiado, los problemas de la calle entran dentro y no podemos dentro resolverlos enteramente, ¿no? Esa película que el otro día comentábamos, francesa, Entre muros, la escuela está entre muros, pero dentro de los muros entran todos los problemas que vienen de la calle y resolverlos solo dentro de la escuela. Eso, en España suelen decir, ya, pero solos no podemos, ¿no? Solo los profesores no pueden. Un buen director también tiene que establecer qué apoyo del medio, por ejemplo, que digo yo, en qué medida implicar a la familia en hacer lectura en casa, por ejemplo, ¿no? O en intervenir la familia en apoyar a los propios alumnos, la acción de los profesores, etcétera. Eso es muy importante, y aunque aquí no lo hemos destacado, sí que me importaría ir este tema para no recluir cuando hablamos de escuela, solo la escuela, como un lugar cerrado al medio que ya no lo está, es imposible mejorar si solo lo hacemos, confiamos solo en nosotros. Por eso el liderazgo tiene que estar, perdón que se me ha ido un poco. El liderazgo tiene que ser distribuido o compartido, y esta es la perspectiva fuerte que hay actualmente, ¿no? Y fuerte porque, y es lo bueno que tiene, lo aleja de modos gerenciales. Eso no es el liderazgo que queremos, ¿no? Ni el que puede ser productivo para la escuela, y lo acerca a fórmulas más democráticas, ¿por qué no? O participativas, porque si no es implicando al conjunto de los profesores y contando con lo que piensan, no vamos a poder llevar bien la escuela. Muchas veces allí en España, no sé, aquí en Chile con la discusión que ahora mismo está establecida, no solo en el Parlamento, sino en la calle, ¿no? Y en los centros, se dice, es que dar más poder al director, ya, pero no es el poder antiguo, ¿no? Porque ese no sirve, está demostrado que no sirve. Es dar mayor capacidad para que pueda hacer cosas conjuntamente con toda la escuela. Y por tanto, desde esa perspectiva, es resultado de un proceso que se ha construido un sentido de comunidad. El verdadero liderazgo hay que hacerlo, no lo tiene desde el día que lo ejerce, ¿no? Con misiones y propósitos compartidos, lo que supone, como antes ya había dicho, la implicación, la iniciativa y la cooperación del personal. El liderazgo así no es distribuido en el sentido de que delega funciones a algunas personas, sino más bien es un proceso social de construir consensos en torno a un proyecto educativo institucional de cómo está nuestra escuela y cómo queremos que esté, o nos obligan a que estemos, porque tenemos unos niveles de fracaso que no estamos asegurando una educación equitativa o inclusiva que habíamos dicho al principio, ¿no? Esto os obliga, quiero decir, pues a veces puede haber presión para que esto tiene que mejorar y compromisos para que mejore, ¿no? Una especie de contrato, programa para la mejora, que vertebre en torno a ese proyecto la acción de la escuela y, por otro, se pongan los medios para que se lleve a cabo eficientemente, ¿no? No obstante, también es preciso reconocer que el ejercicio de esta forma de liderazgo, decía, presenta dilemas y tensiones, es verdad, es complicado, ¿no? Porque cuando era el poder bruto o la fuerza o la capacidad o la autoridad, pues ahí estaba, ¿no? Que obedecer. Pero ahora se trata de cómo conjugar la gestión, que es un tema, al final el centro tiene que funcionar, con la implicación del personal, y uno y otro no son iguales, ¿no? Ni son, o digamos,
Pueden ser compatibles, pero no vienen dados del mismo modo. Construir consenso es complicado. Al tiempo que se construye consenso, es que, digamos, todavía no hemos logrado, pero ya nos piden cuentas, ¿no? Y pedir cuentas, si la gente, digamos, el conjunto de profesores todavía no se compromete, al final tengo que mandar el que lo hagan. Y, digamos, estamos luchando con ese dilema o tensión de por el mero mandato no puede funcionar, pero si se deja solo al compromiso, no responde el centro el establecimiento a lo que tiene que llegar. Una situación complicada, pero digamos, pues es la única vía que consideramos valiosa. Un programa o líneas de acción, ¿cómo dinamizar entonces en esa situación un establecimiento que evidentemente pues tendrá una dimensión, y estas son las buenas prácticas de liderazgo, una dimensión sustantiva, qué contenido y propósitos la guían, y por otra una dimensión procesual tan importante de qué forma lo hace, ¿no?, en un determinado contexto. Y también este es otro tema, los contextos pueden ser diferenciales. Un liderazgo en una escuela que ya tiene buenos resultados no es igual que un liderazgo en un contexto de una escuela vulnerable, o también, ¿por qué no decirlo?, de un jardín de infancia con un liceo técnico, ¿no? Pues, y también las buenas prácticas que valen para un sitio no valen exactamente para otro, justamente, ¿no? Cómo desarrollar relaciones de confianza entre los profesionales. Este es también el nuevo modo de llevar a cabo la escuela, si ya no es solo por el poder en el sentido que hemos dicho ha fracasado, y la labor de apoyo, supervisión que haya que tener. Y bueno, por decir, y ya no me voy a detener, como líneas de acción significa cómo conducir el establecimiento de modo que se configure en un proyecto de acción conjunta, es decir, que ese proyecto educativo institucional no sea solo un documento, sino expresión de las formas que tenemos de trabajar, enlazar la acción docente individual y la colectiva, esa cuestión que hemos dicho que es clave de una escuela funciona individualmente, pero para que funcione bien y el ejercicio del liderazgo así sea, tiene que tener una dimensión colectiva, promover los procesos de mejora y enseñanza y eso que acababa de extender antes, al final la escuela tiene que ser extendida a la comunidad. Bien, pero paralelamente, si la dirección tiene que tener ese conjunto de funciones, o mejor que la dirección, entendemos dirección también en un sentido ampliado, de equipos directivos, etcétera. Decía, paralelamente se tienen que tener en cuenta otros factores. No basta reiterar la relevancia del liderazgo si paralelamente no se reestructuran dimensiones necesarias para que tenga lugar. Esto hemos de ser muy conscientes, porque si no, una idea muy potente la malgastamos, ¿no? Y la malgastamos es porque la cogemos, pero luego decimos no funciona. Claro, ¿cómo que no va a funcionar? Si nos ha dado elementos para que eso pueda tener lugar, ¿no? El liderazgo pedagógico, lo acabamos de ver, cuestiona la cultura de los establecimientos como organizaciones, ¿no? No puede darse si se sigue trabajando en células aisladas como se ha trabajado habitualmente. Las condiciones de trabajo de los profesores, la relación de los establecimientos con la administración educativa. Si la administración educativa no da autonomía, confianza, etcétera, entonces ejerce el liderazgo pedagógico, pero, digamos, en estas condiciones no puede ejercerlo, o con la propia comunidad, ¿no? Por eso cambiar el liderazgo y las prácticas docentes requiere cambios en la propia estructura organizativa de la escuela, cambios que son lentos y que hay que construir, pero hay que tener capacidad para construirlos, porque en el fondo es cambiar la cultura y los modos de trabajar, y los cambios culturales son unos cambios lentos, pero con capacidad para poderlo llevar a cabo. Y, en fin, esto acumula tareas y preocupaciones nuevas en los equipos directivos. Por ir terminando, iba a terminar con este enunciado de la profesora Darling Hammond en un libro que tradujimos en España, El derecho de aprender. El subtítulo es Crear buenas escuelas para todos, un lema que yo también he defendido, y dice ella, el cambio en el siglo XXI es crear escuelas que aseguren, y así uno con el comienzo, a todos los estudiantes y en todos los lugares, y el acento es todos, ese es el sentido de inclusivo o equitativo, el genuino derecho de aprender. Y dice ella, y yo lo comparto plenamente y creo que ha estado latente en lo que he dicho,
A mi modo de ver, esta tarea nos exige un nuevo paradigma para enfocar la política educativa. Supondrá cambiar los afanes de los políticos y administradores obsesionados en diseñar controles, será la perspectiva de las normas y regulación normativa, por otros que se centren en desarrollar capacidades de las escuelas y de los profesores para que sean responsables del aprendizaje y tomen en cuenta las necesidades de los estudiantes y las preocupaciones de la comunidad. Muchas gracias.